Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 24 de abril de 2025. Al final de la pasada noche, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó duras críticas contra su homólogo ucraniano al acusarlo de hacer declaraciones muy dañinas para las negociaciones de paz con Rusia, después de que el líder ucraniano reafirmase que Kiev no cedería Crimea bajo ningún concepto. En una publicación en Truth Social, Trump señaló que la negativa de Zelensky a reconocer legalmente la anexión rusa de la península era una provocación innecesaria en un momento delicado para los esfuerzos diplomáticos, subrayando que Rusia se anexó Crimea en 2014 sin disparar un solo tiro y advirtió que posturas como la de Zelensky podrían frustrar las oportunidades de alcanzar un acuerdo. La Comisión Europea, sin embargo, reafirmó la posición de Zelensky, hablando de su postura firme respecto a la península de Crimea, dejando claro que no respalda la nueva propuesta estadounidense que contempla un posible reconocimiento legal de la anexión rusa de 2014 como parte de un acuerdo de paz. Afirmó tajantemente la portavoz de la Comisión que Crimea es Ucrania, subrayando el contraste cada vez más marcado entre las posiciones de Bruselas y Washington. Desde la capital europea han insistido que en cualquier solución debe estar en línea con la Carta de las Naciones Unidas y que será exclusivamente decisión de Ucrania establecer las condiciones para una paz duradera. En este sentido, la Unión Europea se mantiene alineada con Kiev, reiterando su apoyo a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania. El portavoz también dejó claro que la retirada incondicional de las fuerzas rusas del territorio ucraniano sigue siendo la principal condición para considerar una posible revisión de las sanciones impuestas a Moscú. Durante la noche, las fuerzas rusas lanzaron varios ataques con misiles contra la capital, Kiev, y varios puntos del territorio ucraniano. En los vídeos compartidos en redes sociales se pueden observar múltiples misiles balísticos e intercepciones de estos sobre el cielo de Kiev. Según datos públicos, entre 7 y 8 misiles impactaron en diversas zonas de la ciudad. Se ha informado de al menos 12 muertos, aparte de varios incendios y grandes daños en la capital ucraniana. Tras el ataque sobre Kiev, el presidente norteamericano Donald Trump le pidió a Vladimir Putin que parase los ataques, además de calificarlos como innecesarios y muy inoportunos. Por su parte, las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron la península de Crimea durante la noche con 60 drones, la mayoría de los cuales fueron derribados y no provocaron daños en las instalaciones militares, según informaciones de fuentes rusas. El lanzamiento se realizaría desde la zona de Zatoka, en la región de Odessa, a lo largo de rutas de alcance hacia Eupatoria y hacia Krasnopebrepopsk. Esta zona habría sido el principal objetivo de los ataques ucranianos durante casi medio año, según informaciones de Ribar. Dicha fuente también ha comentado que por ahora están buscando debilitar las defensas rusas en Crimea y que debido a que el ejército ucraniano ha acumulado embarcaciones en el Mar Negro, así como fuerzas especiales del GUR en Odessa, podría llegar a producirse un aumento de los ataques en la zona. En el terreno internacional, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho que tiene previsto lanzar un mensaje claro a la administración de Donald Trump: no presionar a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz que no respete su soberanía ni su voluntad. Según el Financial Times, Rutte se reunirá este jueves con asesores clave del expresidente estadounidense para subrayar que un acuerdo injusto, que esencialmente recompensa a Vladimir Putin, solamente reforzaría la amenaza rusa sobre Europa. Funcionarios involucrados en los preparativos de esta reunión dijeron que Rutte hará hincapié en que cualquier imposición desde Washington que debilite la posición de Ucrania podría tener efectos adversos no solo en el país invadido, sino también en la seguridad colectiva de los países europeos. Según The Times, el Reino Unido ha reconsiderado su estrategia de seguridad de Ucrania, optando por renunciar a los planes previamente discutidos por Londres para desplegar miles de tropas sobre el terreno, debido a que los riesgos se consideran demasiado altos. Las propuestas originales eran muy diferentes y se han suavizado en gran manera, ya que las primeras contemplaban una fuerza terrestre europea destinada a proteger infraestructuras críticas, como ciudades, puertos y plantas nucleares ucranianas. En lugar de una presencia militar masiva, la estrategia se enfocará en rearmar y reconstruir el ejército ucraniano, con un especial énfasis en la protección aérea y marítima. Parte del nuevo compromiso incluirá el envío de instructores británicos y franceses al oeste de Ucrania, lo que podría ser una forma de fortalecer las capacidades sin escalar directamente la confrontación con Rusia. Una fuente cercana a las conversaciones sobre la coalición de los dispuestos ha comentado que el despliegue masivo de fuerzas terrestres resulta inviable debido a que los riesgos son demasiado altos y las fuerzas inadecuadas para tal tarea. En medio de los combates en Oriente Próximo, el jefe de Estado Mayor israelí ha lanzado una advertencia contundente, afirmando que la ofensiva militar en Gaza se intensificará si no se logra un avance significativo en la liberación de los rehenes. Ha señalado que las fuerzas de defensa de Israel continúan aumentando la presión sobre Hamás y que están preparadas para ampliar sus operaciones hasta alcanzar su objetivo de derrotar completamente al grupo terrorista. También ha acusado a Hamás y al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, de subestimar la capacidad, la determinación y las intenciones del ejército israelí, advirtiendo que ambos están cometiendo un grave error de cálculo.
En clave interna, la reciente declaración de Itamar Ben-Gvir ha generado una fuerte controversia en Israel tras afirmar que altos legisladores del Partido Republicano en Estados Unidos respaldaron su propuesta de bombardear depósitos de alimentos y ayuda en Gaza como método de presión para lograr la liberación de los rehenes. Según Ben-Gvir, esta supuesta muestra de apoyo se dio durante reuniones con figuras republicanas en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida. Aunque no mencionó los nombres, aseguró que su enfoque fue respaldado con claridad. Publicó su declaración en la red social X, destacando que esta estrategia tiene como objetivo generar presión militar y política. Cabe señalar que, de acuerdo con la agenda pública del expresidente Donald Trump, él no participó en el encuentro. Este tipo de comentarios no hacen más que tensar aún más las relaciones internacionales, en particular con los aliados que han expresado preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria en Gaza. En Europa, la Agencia de Policía Estatal de Bosnia y Herzegovina ha intentado detener al presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, pero las fuerzas del Ministerio Interior de la propia República lo han impedido. No obstante, para el intento de detención, Bosnia y Herzegovina ha mandado solamente policías regulares en lugar de fuerzas especiales, que han tenido que ponerse enfrente a una policía de la entidad serbia fuertemente armada. En España se ha decidido cancelar el contrato de compra de municiones por valor de 6,6 millones de euros a una empresa israelí, tras la presión de los socios minoritarios del gobierno de coalición, que lo consideraban incompatible con su postura crítica hacia las acciones de Israel en Gaza. La decisión, anunciada por las oficinas del presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, incluye además la revocación de la licencia de importación correspondiente. El gobierno explicó que se habían agotado las opciones de negociación con la empresa y que están evaluando las implicaciones legales del paso dado. Las autoridades han subrayado que esta medida refleja el compromiso del Ejecutivo con la causa palestina y la paz en Oriente Próximo. Reino Unido ha levantado sus sanciones a 12 entidades del gobierno sirio, incluyendo los ministerios de Defensa e Interior y la Dirección General de Inteligencia del país. La Unión Europea está financiando el fortalecimiento de la industria armamentística en Ucrania con el objetivo de que el país sea más autosuficiente en su defensa y reducir así la presión sobre los arsenales europeos, actualmente bajo gran tensión. Esta estrategia forma parte de un cambio más amplio en la política europea hacia Ucrania. En marzo, la Unión Europea ya anunció que la mitad de un paquete de 2.000 millones de euros procedente de los activos rusos congelados se destinaría a este propósito, convirtiéndose en el mayor paquete de ayuda dirigida específicamente a la industria militar ucraniana. Según analistas citados por el medio Business Insider, esta decisión no solo tiene sentido estratégico y militar, sino también económico, ya que fabricar las armas en Ucrania resulta considerablemente más barato que hacerlo en Europa occidental. Además, fortalece a un aliado clave y permite probar y perfeccionar nuevas tecnologías directamente en el campo de batalla. De hecho, la industria de defensa ucraniana ha crecido de forma notable y se ha posicionado como líder en la producción de drones económicos, mientras que los sectores armamentísticos de varios países europeos han tenido dificultades para adaptarse a la creciente demanda. Ante esta situación, importantes empresas de defensa europeas como Rheinmetall, BAE Systems y KDNS ya han establecido fábricas en Ucrania para producir vehículos blindados y otros suministros, mientras que otras firmas como Thales han creado asociaciones con compañías ucranianas. En Estados Unidos, la administración Trump ha emitido una serie de advertencias sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de los planes de Rusia para establecer una base naval en Sudán. Esta base, ubicada en el estratégico Puerto Sudán a orillas del Mar Rojo, permitiría el despliegue de buques de guerra y submarinos de propulsión nuclear, lo que aumentaría significativamente la presencia militar rusa en África Occidental. Un portavoz del Parlamento de Defensa instó a Sudán a evitar cualquier tipo de cooperación con el sector de defensa ruso, en un intento por frenar la expansión geoestratégica de Moscú. Expertos citados por Fox News Digital explican que Rusia ve esta ubicación como clave en su proyección de poder en la región, en un contexto de creciente competencia geopolítica con Estados Unidos y China. La base rusa se situaría cerca de instalaciones militares de ambos países en el Cuerno de África, lo que según varios analistas permitiría también a Moscú reforzar sus capacidades de inteligencia, transferencia de armas y operaciones logísticas en el Mar Rojo y el Océano Índico. En Asia, el reciente despliegue del grupo naval chino encabezado por el portaaviones CNS Shandong en el Pacífico Occidental marca una clara respuesta al posicionamiento estratégico de Estados Unidos en Filipinas, en el marco de las maniobras conjuntas que ambos países están realizando. Este movimiento intensifica las tensiones en una región ya volátil, donde la competencia entre Washington y Pekín por la influencia militar y geopolítica sigue escalando. El Ministerio de Defensa japonés y la Armada filipina han confirmado la presencia del Shandong y otros buques de guerra, como el destructor tipo 055, CNS Ja'an y el buque de inteligencia electrónica CNS Tianguanxin, cerca de Luzón. Las operaciones de vuelo observadas desde el portaaviones chino sugieren una demostración de capacidades ofensivas y una posible preparación para escenarios de disuasión o control de rutas estratégicas en la región. Este despliegue se produce días después de que Estados Unidos colocase misiles antibuque en Filipinas, una medida inédita en décadas durante los ejercicios militares Balikatan, una señal creciente del alineamiento de Manila con Washington. La visibilidad del Shandong fuera de su puerto de base en Sanya y su movimiento hacia aguas cercanas a Filipinas subraya el mensaje de Pekín de que no tolerará el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en su periferia marítima.
En la India, el ejército ha anunciado que ha frustrado un intento de infiltración a lo largo de la línea de control en el distrito de Baramulla, Jammu y Cachemira. Durante la operación Tika, las tropas detectaron el movimiento de entre 2 y 3 terroristas que intentaban cruzar la frontera en la zona de Sarjevan, en Urinala. Al ser desafiados por el personal militar, se produjo un fuerte intercambio de disparos, en el cual fueron abatidos 2 de los infiltrados. El cuerpo de Chinar confirmó el enfrentamiento a través de la red social X, señalando que la operación sigue en marcha y que las fuerzas de seguridad continúan rastreando la zona. Después del ataque en la India, el gobierno del país ha tomado medidas contundentes contra Pakistán. El cierre del principal cruce fronterizo simboliza una ruptura directa de las relaciones entre los dos países, al paralizar tanto el comercio como los intercambios humanos, culturales y religiosos. Esta frontera, especialmente el paso de Atariwaga, ha sido durante mucho tiempo un canal limitado pero vital de contacto entre las poblaciones, y su clausura representa un paso claro hacia el aislamiento mutuo. Particularmente significativa es la suspensión del Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo histórico bajo la mediación del Banco Mundial que data de 1960. Este tratado había sobrevivido a guerras y crisis mayores, funcionando como uno de los pocos mecanismos de cooperación efectiva entre ambos estados. Su suspensión no solamente pone en riesgo la estabilidad ecológica e hídrica de la región, sino que podría sentar un precedente inquietante sobre el uso de recursos compartidos como instrumentos de presión geopolítica. La expulsión también de diplomáticos pakistaníes y el orden de abandonar el país dirigida a ciudadanos con visas vigentes indica también una ruptura diplomática profunda. Estas acciones evidencian que Nueva Delhi no solo busca represalias simbólicas, sino que está dispuesta a cortar canales formales de diálogo con Pakistán. En paralelo, las declaraciones del primer ministro Narendra Modi y del ministro de Defensa Rajnath Singh apuntan hacia una estrategia de represalia ampliada. No se trata únicamente de castigar a los responsables directos del ataque, sino también de responsabilizar al aparato estatal pakistaní que, según la India, continúa respaldando a grupos armados que operan en su territorio. Por su parte, Pakistán ha rechazado cualquier implicación y ha anunciado consultas de emergencia. Aunque Islamabad mantiene su postura tradicional de negación, el gobierno parece estar calibrando una respuesta que combine la defensa de su narrativa en foros internacionales con la posibilidad de una contrarrespuesta diplomática. En África, el gobierno de Benín ha informado que 54 soldados murieron en un ataque en el norte del país la semana pasada, una cifra inferior a la reportada por el Jotanim, la organización afiliada a Al-Qaeda. Jotanim afirmó haber matado a más de 70 soldados en varias redadas contra 2 puestos militares en el norte del país, según informó el sábado el grupo de inteligencia SITE. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.